Bienvenidos a este adiestramiento del programa Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos. Mi nombre es Roberto Beltrán, soy el técnico de compra de alimentos para este programa. El programa de alimentos es una asistencia federal proporcionada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, para ofrecer un servicio diario de alimentos nutritivos y reembolsables. El mismo exige que los centros que participan del programa sirvan más granos enteros, mayor variedad de frutas y vegetales frescos, reduzcan la cantidad de sal, azúcares añadidas y grasas sólidas en las comidas. A continuación, los 5 componentes por grupos de alimentos requeridos por el programa para poder reclamar el servicio. 1. Leche y sustitutos. 2. Carnes y sustitutos. 3. Cereales, pan. 4. Vegetales. 5. Frutas. Comenzamos con el componente de la leche fresca, donde el patrón exige que para los niños de 1 a 2 años el mínimo ofrecido debe ser 4 onzas en desayuno, 4 onzas en almuerzo y 4 onzas en merienda. Para los niños de 3 a 5, el mínimo ofrecido debe ser 6 onzas en desayuno, 6 onzas en almuerzo y 4 onzas en merienda. Como requisito del programa, no se permite servir leche con sabor a niños menores de 6 años. La leche permitida por grupo de edades son las siguientes. Para niños de 1 a 2 años es permitida la leche de vaca fresca o UHT íntegra o entera, la leche libre de lactosa entera. Esto ya que los niños de estas edades requieren mayor porciento de grasa para su desarrollo y crecimiento. En cuanto a los niños de 3 a 5 años, es permitida la leche de vaca fresca o UHT de 1% o 0% de grasas o leche libre de lactosa de 1% o 0%. Las bebidas de soya autorizadas para ambas poblaciones son la Kirkland Organic Plain y Sunrich Natural Original o vainilla. Las bebidas que no están permitidas para el programa de alimentos son las siguientes: bebida de almendra, bebida de soya Kirkland de vainilla, bebida de soya Silk UHT, leche en polvo Clean y leche de cabras. Estas bebidas no pueden ser reclamadas a menos que exista alguna dispensa por emergencia, o sea, una recomendación médica, y la misma cuente con un certificado válido del cual discutiremos más adelante. Continuamos con el componente carne, el cual podrá ofrecerse en sustitución del cereal pan hasta 3 veces en semana y puede ser reembolsado. Se permite tofu como sustitución de carne, y menos de 1/4 de onza de carne o sustituto no cuenta para propósitos de rendimiento. El patrón requerido de este componente es para niños de 1 a 2, es un mínimo de 1 onza cocida o equivalente, y para niños de 3 a 5 es un mínimo de 1.5 onzas cocidas o equivalente. Algunas de las sustituciones para el componente carne son yogur, mantequilla de maní, huevos, granos o habichuelas. El yogur, media taza, cumple con el patrón de 1 a 2 años, el cual es equivalente a 1 onza de carne. 3/4 de taza cumple con el patrón de 3 a 5 años, el cual es equivalente a 1.5 onzas de carne. 2 cucharadas de mantequilla de maní cumple con el patrón para niños de 1 a 2 años, el cual es equivalente a 1 onza carne. 3 cucharadas de mantequilla de maní cumple con el patrón para niños de 3 a 5 años, el cual es equivalente a 1.5 onzas de carne. Medio huevo grande cumple con el patrón para niños de 1 a 2 años, el cual es equivalente a 1 onza carne. Un huevo grande cumple con el patrón de niños de 3 a 5 años, el cual es equivalente a 2 onzas de carne. Habichuelas o granos, 1/4 de taza,
cumple con el patrón para niños de 1 a 2 años, el cual es equivalente a 1 onza carne. Media taza cumple con el patrón para niños de 3 a 5 años, el cual es equivalente a 2 onzas carne. Continuamos con el componente cereal pan. El programa exige el ofrecimiento de más granos enteros al día y como mínimo servir un grano entero al día. Cereal pan como postres, bizcochos, no serán contados como componente cereal pan. Aquí podemos observar ejemplo de ración de media taza de cereal cocido, como la pasta, el cual es del tamaño equivalente a una pelota de tenis, y un servicio de media taza de arroz cocido. El programa exige como mínimo un cuarto de taza de cereal y recordar siempre que debemos utilizar la herramienta del ciclo de menú para ofrecer el servicio según la ración establecida. Continuamos con el componente vegetal, el cual el programa exige ofrecer más vegetales frescos y ofrecer mayor variedad de colores. El patrón requerido para este componente es para niños de 1 a 2 años, en desayuno un mínimo un cuarto de taza, almuerzo un mínimo un octavo de taza, merienda un mínimo de media taza de vegetal. Para niños de 3 a 5 años, en desayuno un mínimo media taza, almuerzo un mínimo un cuarto de taza y en merienda un mínimo de media taza de vegetal. Aquí podemos observar un ejemplo de raciones de media taza de vegetal, en las cuales para lograr un equivalente a los vegetales que sean hojas como las lechugas, espinacas, entre otros, deben servirse el doble de la ración deseada. Como vemos, las espinacas para lograr un equivalente a media taza de vegetal, debemos ofrecer una taza. Continuamos con el componente frutas, el cual el programa exige ofrecer mayor frutas frescas y de ofrecer jugo en el día, este debe ser ofrecido no más de una vez al día. Ejemplo, si ofrecemos jugo en el desayuno, no podemos ofrecer jugo en la merienda o viceversa. El patrón requerido para este componente para los niños de 1 a 2 años en desayuno es de un mínimo de un cuarto de taza, en almuerzo un octavo de taza y merienda un mínimo de media taza de frutas. Para los niños de 3 a 5 en desayuno se exige un mínimo de media taza, almuerzo un mínimo de un cuarto de taza y en merienda un mínimo de media taza de frutas. Aquí podemos observar un ejemplo de raciones de media taza de frutas. Un guineo es equivalente a media taza y una china completa es equivalente a media taza de fruta. Cucharas porcionadoras. Son una herramienta para garantizar el servicio de porciones correctas en mesa. Estas se identifican por colores, las cuales verde es media taza, rojo es un cuarto de taza, amarillo un octavo de taza y marrón 1.5 onzas. Para niños de 1 a 2 años, en desayuno se utiliza la taza verde, media taza, cereales secos, hojuelas o redondos. En almuerzo, para pastas o majados de vianda. Y en merienda, para frutas o yogur. Para niños de 3 a 5 años, se utiliza la taza verde, media taza, para desayuno, frutas, cereales cocidos como avena, farina, harina o crema de arroz, o cereales secos o redondos. Almuerzo, pastas, majados de viandas o papas wesh. Para merienda, frutas o yogur. Para niños de 1 a 2 años, se utiliza la taza roja, un cuarto de taza, para el desayuno, frutas o cereales cocidos. En el almuerzo, arroces, lechugas equivalentes a 1 onza, espinacas equivalentes a 1 onza o papas wesh. Y en merienda, yogur equivalente a 1 onza o queso rallado equivalente a 1 onza.
Para niños de 3 a 5 años se utiliza la taza roja, un cuarto de taza, en almuerzo para arroces, vegetales combinados, lechugas equivalentes a 1 onza, espinacas equivalentes a 1 onza, frutas o batatas French. Y en merienda, yogur equivalente a 1 onza o queso rallado equivalente a 1 onza. Para niños de 1 a 2 años se utiliza la taza amarilla, un octavo de taza, en desayuno para servir revoltillo, almuerzo para servir carnes, pollo, pescados o sustitutos de proteína, vegetales, frutas, habichuelas, garbanzos o batatas French cut, y para merienda para servir granola. Para niños de 3 a 5 años se utiliza la taza amarilla, un octavo de taza, en almuerzo para servir habichuelas o garbanzos y en merienda para servir granolas. Para niños de 3 a 5 años se utiliza la taza marrón de 1.5 onzas en el desayuno para servir revoltillo, en almuerzo para servir carnes, pollo, pescado o sustitutos de proteína. Recuerde siempre consultar la herramienta ciclo de menú para saber qué cuchara utilizará en el servicio de cada alimento. Efectivo el 1 de octubre del 2017, es política pública y requerimiento del programa federal ofrecer agua potable para beber durante el día al niño y también tener disponible cuando el niño la pida. La palabra ofrecer significa es presentar o dar voluntariamente algo. Por ejemplo, una vez los niños concluyen el servicio de alimentos y ya han realizado el desecho de los alimentos, se le ofrece agua a los niños o luego de subir del patio se le ofrece agua a todos los niños por igual. Mientras que la palabra disponibilidad es una cosa que está lista para utilizarse o consumirse. Es tenerla en todo momento para cuando el niño así la solicite. Ejemplo, durante la hora de recreo, en el patio tener agua por si la misma es solicitada. Adulto modelo. El adulto modelo tiene un propósito muy importante para el cumplimiento del programa. Entre ellos está estimular el consumo por medio de nuestro ejemplo al consumir todos los alimentos ofrecidos en el programa. Asegurar que los niños se sirven correctamente las porciones de alimentos en mesa. Mantener el control en mesa al momento del consumo y promover los atributos nutricionales de los alimentos para el desarrollo y salud de los niños. Como adulto modelo, si una persona no consume los alimentos que son ofrecidos por el programa, ya sea por alguna discapacidad o alergia o porque no le gusta el alimento, el adulto no podrá ser ejemplo y consumir los alimentos en mesa. Sí podrá sentarse para mantener el control y estimular el consumo de los alimentos, pero sin consumir los mismos. Patrones de alimentos para infantes. Para edades de 0 a 5 meses se le ofrece leche materna, fórmula maternizada con hierro o combinación de ambas. Promover la lactancia en el centro en todo momento. Aquí podemos observar un ejemplo de lo que es el ciclo de menú para infantes de 0 a 5 meses, en el cual en desayuno se ofrece de 4 a 6 onzas de leche materna, fórmula maternizada, fortificada con hierro o combinación de ambas. Ahí siguientemente el almuerzo y merienda. Patrones de alimentos para infantes de edades de 6 meses a 11 meses. Comienza la introducción de vegetales frescos, frutas frescas, viandas frescas, huevos, cottage cheese, yogur, galletas para infantes, tostadas de pan, cereal seco. No se ofrece jugo de frutas y vegetales y al menos se tiene que cumplir con un grano entero al día. Continuamos con el ofrecimiento de leche materna, fórmula maternizada con hierro,
con combinación de ambas. Continuamos promoviendo la lactancia en el centro. Aquí podemos observar un ejemplo del ciclo de menú para infantes de 6 a 11 meses, donde el lunes ofrece una base de ración de 0 cucharadas de fruta a 2 cucharadas, de 0 a 4 cucharadas de cereal de arroz o de 6 a 8 onzas fluidas de leche materna, fórmula o combinación de ambas. En este caso, la base de ración muestra 0 a 2 cucharadas, ya que estos alimentos deben ser aprobados por un padre o tutor para el consumo de los mismos en centro, ya sea por alguna discapacidad, alergia o alguna reacción que tenga el alimento en el niño. La introducción de alimentos sólidos y alimentos nuevos para infantes. Como mencioné anteriormente, debe ser autorizado por un padre, madre o tutor, el cual autorice la introducción de nuevos alimentos. Y el mismo se debe llevar a cabo 2 semanas antes que se introduce el alimento nuevo en el hogar. Siempre se introduce viernes para así el fin de semana monitorear cómo se comporta el niño al consumir esos alimentos. Hay una transición en el salón de alimentos donde se le ofrece un menú de 1 año solo en almuerzo. Y a los 11 meses en el hogar se le van introduciendo los alimentos nuevos de 1 año para ver cómo se comporta el niño con los alimentos. Necesidades especiales. Niños con discapacidad requieren certificado médico, descripción de discapacidad o condición médica. Ejemplo, alergia al huevo. Razón para restringir dieta, dificultad respiratoria. Describir especificaciones de la dieta o acomodo razonable. Eliminar alimentos que contenga huevo. Este certificado debe ser llenado por un médico y entregado en el centro para los alimentos que no están permitidos por el programa de alimentos. Ejemplo, una bebida de almendras que no está permitida por el programa de alimentos podría reclamarse o reembolsarse si tiene el niño una autorización o recomendación médica, el que tenga un certificado que nos diga que no puede consumir un alimento y se debe sustituir por el alimento que se le va a ofrecer. Niños sin discapacidad, que el padre solicite una sustitución de un alimento, ya sea por gusto, por algún estilo de vida, debe contar con un informe escrito por padre o tutor, el que incluya descripción, tipo de dieta, alimentos a omitir, sustituciones permitidas, declaraciones que el padre o tutor elige proporcionar alimentos si aplica. Es importante que este informe esté en el centro al momento de ofrecerle el alimento al niño, ya que si el padre dice en la mañana que le pueden ofrecer un alimento, una vez se le ofrece ese alimento y el padre en la tarde cuando recoge menciona que no se le podía ofrecer ese alimento, pues puede tener consecuencias legales, ya que no hay un informe escrito el cual pueda respaldar ese alimento que le estamos ofreciendo al niño. Las sustituciones permitidas PACNA. La leche no tiene muchas sustituciones para el programa de alimentos. Solamente la leche de vaca puede ser sustituida por la bebida de soya autorizada por el programa. Y esas las mencionamos en las láminas anteriores. La carne puede ser sustituida por tofu, queso natural, mantequilla de maní, yogur, habichuelas y huevos. Los vegetales pueden ser sustituidos por vegetales permitidos. Un ejemplo, un niño no consume zanahoria, se le puede ofrecer un vegetal verde que esté permitido. Frutas y jugos, sustituir por una fruta o jugo permitido. Siempre recordando, jugo se ofrece una sola vez al día.
cereal spam, sustituir por cereal permitido. También recordando, se debe ofrecer como mínimo un grano entero al día para poder cumplir con el programa de alimentos. Planificación. Para planificación tenemos las siguientes herramientas: ciclo de menú, patrones, calendar entry, hoja de movimiento de comestible de menú diario, hoja de recibo y uso, inventario y recibo de compra. Ciclo de menú. Es una herramienta que ya está preparada con los rendimientos necesarios para el cumplimiento del programa de alimentos. Es decir, los patrones son una guía que utilizamos para servir el mínimo requerido por el programa de alimentos para que el servicio sea reembolsable. El menú es una herramienta que ya está contemplado los patrones dentro de ese menú y ya nos dice cuánto debemos servir, evita que se repitan alimentos en la semana y contempla ofrecer jugo una vez al día y por lo menos un grano entero al día. En el desayuno tenemos 3 componentes, hasta mínimo de 3 componentes de los 5 componentes del programa. En este caso tenemos jugo de fruta, crema de arroz, que es el cereal, se añade una proteína que puede añadirse hasta 3 veces en semana, jamón de pavo cocido y la leche fresca. En el almuerzo tenemos los 5 componentes que exige el programa. Tenemos las caderas de pollo, que es la carne, arroz grano entero, que es el cereal, habichuelas blancas guisadas y vegetales mixtos, que son el vegetal, piñas rebanadas, que es la fruta, y la leche. Y en merienda ofrecemos 2 componentes de los 5 componentes. Y en este caso tenemos pan de maíz, que es el cereal, y leche fresca. Como vemos, ya este menú tiene en el almuerzo el grano entero, que es el arroz de grano entero, y ofrece jugo solamente en el desayuno. Calendar entry. Nos dicen los menús que se van a ofrecer día tras día en la semana. Si seguimos este calendar entry, evitamos que se repitan los alimentos día tras día y llevamos una uniformidad en el servicio en todos los centros. Hoja de control de inventario. En esta hoja se anotan el inventario físico al final del mes. No se pasan alimentos del libro hacia esta hoja. Siempre se cuenta lo que hay físicamente el último día del mes en el almacén. En la fila A se anota el inventario físico, en la fila B se anota la unidad, libras, paquetes, en la fila C, sobrantes cocidos, en la fila D, la fecha de expiración y en la fila E, alguna observación. Estas son fotos de las actividades de marzo, el mes de la nutrición de este año, el cual la pandemia no nos dejó concluir con estas actividades. Es importante que toda actividad de nutrición realizada debe ser autorizada por la Gerencia de Salud y Nutrición. Una vez la misma sea autorizada, puede evaluarse la posibilidad de que estos alimentos sean adquiridos por parte del programa de alimentos PACNA. Es sumamente importante
que sin importar el área de servicio en el que estamos ubicados, ya sea en el servicio directo, servicio con los padres, gerencias o administración, esta información es de ayuda para identificar y denunciar aquello que se está haciendo incorrecto o premiar lo que se realiza correctamente. Así logramos garantizar el cumplimiento del programa y asegurar los reembolsos. De esta manera, garantizamos el servicio ofrecido a nuestra población, que son los niños, padres y familias de nuestra ciudad. Agradezco su atención a este adiestramiento del programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos. Espero que esta información les sea de gran utilidad para ofrecer el servicio de excelencia que se merecen nuestros niños, padres y familias de la ciudad de Bayamón. Espero que al culminar este video conteste las preguntas a continuación de una manera honesta, para así poder evaluar en qué podemos reforzar nuestros adiestramientos en el futuro. Así que gracias por su atención y que tengan un excelente día.